Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto darías por la persona que amas? ¿Tu tiempo? ¿Tu energía? ¿Tus sueños? ¿Tu salud? Ana lo dio todo, todo y más. 3 años cuidando a su suegra enferma, 3 años sin vacaciones, sin tiempo para ella, sin parar. Y el día que enterraron a su suegra, cuando Ana pensaba que por fin podía respirar, cuando pensaba que lo peor había pasado, su marido le pidió el divorcio. Esta es la historia de Ana, la mujer que lo dio todo por una familia y que descubrió que esa familia nunca fue suya. Ana Herrero tenía 42 años cuando su vida se partió en 2. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, tienes que conocer a Ana de antes. Ana era de esas personas que lo resuelven todo. La que llega a una reunión y en 10 minutos ya tiene un plan. La que cuando hay un problema en casa no llora, busca soluciones. La que nunca pide ayuda porque siempre se las apaña sola. Se había casado con Rodrigo con 32 años. Una boda de verano en un cortijo de Córdoba, 200 personas. Vestido blanco con flores bordadas que su madre había ayudado a elegir. Rodrigo era arquitecto, tranquilo, seguro, de los que no levantan la voz nunca, de los que parecen buenos porque nunca hacen nada malo, o eso parecía. Llevaban 10 años casados cuando la madre de Rodrigo, Pilar, empezó a ponerse enferma. Parkinson, avanzado, con un pronóstico que el médico explicó con mucho cuidado y pocas esperanzas. Rodrigo era hijo único, no había más familia, solo él y Ana. Fue Ana quien dijo que Pilar no iba a una residencia, que se venía a vivir con ellos, que era lo correcto. Rodrigo la miró con esa cara que ponía cuando algo le parecía bien, pero no quería decirlo, y no dijo nada, que es lo mismo que decir que sí. Lo que vino después, Ana lo describe como los 3 años más largos de su vida. Pilar llegó a su casa en octubre, con su silla de ruedas, con su medicación, con sus manías de toda la vida que con la enfermedad se habían multiplicado. Ana reorganizó la casa entera, convirtió el cuarto de invitados en habitación de Pilar, instaló barras en el baño, compró una cama articulada, aprendió a administrar la medicación, todo eso mientras trabajaba. Ana era jefa de contabilidad en una empresa de construcción, 8 horas al día mínimo, a veces 10. Llegaba a casa y empezaba el segundo turno, la cena de Pilar, el baño de Pilar, la medicación de las 9, la medicación de las 11, levantarse a las 3 de la madrugada cuando Pilar llamaba, volver a dormirse, levantarse a las 7, empezar de nuevo. ¿Y Rodrigo? Rodrigo ayudaba, cuando podía. Decía, cuando no tenía un proyecto importante, cuando no había quedado con sus amigos, cuando no estaba cansado. Ana nunca le dijo nada, porque así era ella, porque pensaba que era temporal, porque se dijo a sí misma que cuando pasara todo esto, cuando Pilar mejorara o lo que tuviera que pasar, ella y Rodrigo volverían a ser los de antes, irían de viaje, recuperarían el tiempo perdido, todo volvería a su sitio. Eso se decía Ana cada noche antes de dormirse, cada noche durante 3 años. Las señales estuvieron ahí desde el principio, Ana simplemente no quiso verlas. El primer año, Rodrigo empezó a llegar más tarde del trabajo. Proyectos, decía, reuniones, clientes. Ana no preguntaba, estaba demasiado cansada para preguntar. El segundo año empezaron los fines de semana fuera, congresos de arquitectura, visitas a obras en otras ciudades. Ana se quedaba sola con Pilar, sin poder salir, sin poder descansar. Una vez le pidió a Rodrigo que se quedara él un fin de semana, que ella necesitaba descansar, que llevaba meses sin dormir bien. Rodrigo dijo que sí, y el viernes por la tarde llamó para decir que había surgido algo, una obra urgente, lo sentía mucho. Ana colgó el teléfono, miró a Pilar dormida en su silla y fue al baño a llorar para que nadie la oyera. El tercer año, Pilar empeoró mucho. Ya no podía caminar, casi no podía hablar. Había días en que no reconocía a Ana, pero había días en que sí, y en esos días Pilar la cogía de la mano, la miraba a los ojos y le decía: «Eres mejor que él, Ana, siempre lo has sido». Ana nunca supo exactamente qué quiso decir con eso hasta después. Pilar murió un martes de marzo, en su cama, con Ana a su lado. Rodrigo llegó 20 minutos después. El entierro fue el jueves, sencillo, poca gente, mucho frío.
Esa noche Ana y Rodrigo volvieron a casa solos por primera vez en 3 años. La habitación de Pilar estaba vacía, la casa olía diferente, más silenciosa. Ana pensó que era el momento de empezar a recuperar lo que habían perdido, de hablar, de planear ese viaje que llevaban años posponiendo. Se sentaron en el sofá. Rodrigo tenía una copa de vino en la mano, miraba al frente. Ana le puso la mano en la rodilla y Rodrigo dijo: «Ana, tenemos que hablar». Ana lo miró. «Llevo un tiempo pensándolo», dijo Rodrigo. «Creo que necesitamos separarnos». Ana no dijo nada. Rodrigo siguió hablando, que ya no eran los mismos, que se habían distanciado, que necesitaba espacio, que era lo mejor para los dos. Ana escuchó todo sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, Ana le hizo una sola pregunta. «¿Desde cuándo lo estás pensando?». Rodrigo tardó en responder. «Desde hace un tiempo», dijo. Ana asintió despacio, se levantó, cogió su copa de vino, fue a la cocina, la dejó en el fregadero y fue a su cuarto a preparar la maleta. Lo que Ana descubrió en las semanas siguientes fue peor que el divorcio. Una amiga en común le contó que Rodrigo llevaba más de un año con otra mujer, una compañera de trabajo, más joven, sin cargas, sin una suegra enferma en casa. Ana hizo los cálculos. Rodrigo había empezado esa relación cuando Pilar llevaba exactamente un año viviendo con ellos, mientras Ana se levantaba a las 3 de la madrugada, mientras Ana administraba la medicación, mientras Ana lloraba en el baño para que nadie la oyera. Rodrigo había encontrado a alguien que no tuviera que hacer nada de eso, y entonces Ana recordó algo, las palabras de Pilar. «Eres mejor que él, Ana, siempre lo has sido». Pilar lo sabía y no dijo nada, o no pudo decirlo, o no encontró las palabras, pero lo sabía. Ana se quedó sentada en el suelo de su nuevo apartamento, que era en realidad la habitación de invitados de su hermana, con el teléfono en la mano. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo sintió algo que no era cansancio, era rabia limpia, de las que dan energía. Lo que Rodrigo no había calculado es que Ana era exactamente el tipo de persona que no se queda en el suelo. Llamó a un abogado esa misma semana. El abogado revisó su situación. 10 años de matrimonio, bienes en común y 3 años de cuidados a la madre de Rodrigo, que en términos legales podían considerarse una contribución extraordinaria al hogar familiar. Eso tenía valor legal, económico. Ana también tenía algo más. Tenía los mensajes de Rodrigo con la otra mujer que una amiga le había pasado sin que Rodrigo lo supiera. Mensajes de hacía más de un año, mientras Pilar estaba enferma en casa, mientras Ana cuidaba a su madre. El abogado los miró y sonrió. Dijo que tenían un caso muy sólido, que Rodrigo iba a tener que compensarla y que el piso, que estaba a nombre de los dos, tendría que venderse y repartirse. Rodrigo pensaba que el divorcio sería rápido y limpio, que Ana firmaría lo que hubiera que firmar y se iría. Porque así era ella, la que siempre resolvía las cosas sola, la que nunca pedía nada. Se equivocó. Esta vez Ana pedía todo lo que le correspondía. El divorcio tardó 14 meses. Rodrigo intentó negociar varias veces, ofreció una cantidad por debajo de lo que le correspondía. Dijo que los cuidados de Pilar habían sido decisión de Ana, que nadie se lo había pedido. El abogado de Ana presentó los mensajes, las facturas de la cuidadora que Ana había pagado de su propio sueldo cuando Rodrigo decía no tener liquidez, los partes médicos, los registros de medicación, todo documentado, todo guardado, porque Ana era exactamente ese tipo de persona, la que guarda los papeles. El juez valoró la contribución extraordinaria de Ana. La compensación económica fue significativamente mayor de lo que Rodrigo esperaba. El piso se vendió. Ana recibió su parte, más los intereses. Rodrigo firmó los papeles con una cara que Ana describe como la de alguien que acaba de entender algo demasiado tarde. Ana firmó los suyos sin decir nada, sin mirarlo a los ojos, sin darle la satisfacción de ver lo que sentía. Salió del juzgado, llamó a su hermana, le dijo que había terminado y su hermana le preguntó cómo estaba. Ana tardó un momento y dijo: «Bien, por primera vez en mucho tiempo, bien».
Ana vive ahora en un apartamento pequeño en el centro de Málaga, cerca del mar, con una terraza donde toma el café por las mañanas, sin levantarse a las 3 de la madrugada, sin medicaciones, sin esperar a nadie que no llega. Le pregunté si se arrepentía de haber cuidado a Pilar. Me dijo que no. Me dijo que Pilar no tenía la culpa de lo que hizo su hijo, que ella era una mujer enferma que necesitaba ayuda y que Ana no se arrepentía de haberla dado. Pero me dijo algo más, me dijo que si pudiera volver atrás, haría exactamente lo mismo, cuidaría a Pilar igual, la misma dedicación, el mismo esfuerzo, pero esta vez también se cuidaría a sí misma, esta vez no esperaría a que nadie le dijera lo que valía, porque lo que aprendió Ana en estos años es algo que ojalá no hubiera tenido que aprender tan caro, que puedes dar todo lo que tienes, absolutamente todo. Y hay personas que van a cogerlo, usarlo y marcharse, no porque seas poca cosa, sino porque ellos sí lo son. Si esta historia te ha llegado, dale like y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya vivido algo así? ¿O lo has vivido tú? La semana que viene, otra historia que no te vas a poder creer.